a los asistentes, vamos a compartir con ustedes lo que hemos venido aprendiendo y desarrollando en cuanto a las temáticas de creación de preguntas tipo Saber Pro Metodología TRI, que va a estar a cargo de nuestro compañerito Nicolás Reyes, y luego voy a estar con ustedes compartiendo sobre rúbricas. Vamos a compartir entonces al final o les llegará al correo las presentaciones tanto de Nicolás como la mía. Le doy entonces apertura a Nicolás para que inicie su presentación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vale. Nico, ya puedes iniciar. ¿Me escuchan ahí? Por favor, ¿me confirman? Sí, señor. Sí, Perfecto. Y están viendo mi presentación, ¿verdad? Sí, señor. También. Perfecto. Un saludo muy cordial a todo el equipo pues, de trabajo del área al que corresponden ustedes y un saludo especial al decano, a Pablo y pues a Rosemary. La metodología TRI es una metodología que se utiliza para las pruebas, elaborar instrumentos de evaluación, pruebas psicométricas. Nosotros venimos trabajando desde el 2016, la facultad, en pro de mejorar los resultados de las pruebas Saber Pro, tanto TIT o las de pregrado. Este ha sido un trabajo que nos ha llevado a la construcción, elaboración, diseño, construcción de instrumentos, de las preguntas también, por supuesto. Preferiblemente lo llamamos ítems. Y la metodología TRI, pues significa teoría de respuesta al ítem. Nosotros nos hemos basado solamente en un modelo, que es el modelo de Rasch. Podríamos decir que en la metodología de la teoría de respuesta al ítem hay más de 100 modelos que son utilizados en psicología, en psiquiatría, en las pruebas para opción candidatos al mundo laboral, por las diferentes empresas y utilizadas por los recursos, el área de recursos humanos. En fin, esta manera de aplicar los test pues, es la que utilizan también en el diseño de las preguntas del IFEX. Y así en ese orden de ideas, pues quisiera como compartirles esta presentación para que veamos en qué consiste pues la metodología. El ítem en este caso tiene unas características y generalidades que a continuación voy a presentarles. Empecemos por las características. Acá no se utilizan signos de interrogación. Esa sería como una primera característica. No se utilizan palabras que denoten pregunta, es decir, cómo, cuándo, dónde, quién, no se utilizan en los ítems de teoría de respuesta al ítem. Son enunciados puramente afirmativos que están construidos, lógicamente, y ahí vienen las generalidades, por tres elementos básicamente. Un enunciado, un conector y un reactivo. Entonces, pues en eso prácticamente se basa el ítem, la construcción del mismo. Pero siguiendo con las características, porque se me pueden olvidar algunas cosas, me disculpan que está sonando un sabueso en la calle, pero no lo puedo mandar a callar. De pronto nos distrae un poquito la charla. No, para nada, adelante. Entonces está, que no hay signos de interrogación, no hay palabras que denotan pregunta, no hay dos puntos, no hay entre comillas, no se utiliza ningún nombre propio en lo general, no utilizamos nombres de personas, nombres propios de personas.
y así de esa manera, pues lógicamente tenemos el ítem. Entonces, prácticamente, el modelo de RAS consiste en un cuestionario de selección múltiple con única respuesta, en la cual se incluyen siempre 4 alternativas de respuesta: A, B, C y D. ¿Para qué? Para que una sola de ellas sea la que nos dé la respuesta adecuada al ítem, ¿cierto? Bueno. Ahora, prácticamente, como les digo, yo casi la mayoría de los OVAs, los últimos OVAs que construí y que de alguna manera alguna de ustedes me acompañó en el diseño, en la parte pedagógica, pues terminaba siempre con un instrumento de evaluación a través del estilo de RAS, porque correspondía lógicamente a la coherencia del trabajo que hemos venido teniendo en la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Nosotros partimos en la construcción de estas preguntas, partimos de la planeación didáctica del módulo. En este caso, pues acá tenemos un ejemplo de cartera de crédito y nosotros evidenciamos en las preguntas, o sea, es como el punto de partida, el saber conceptual, el saber procedimental y el saber aptitudinal, ¿cierto? Y en base a eso, pues construimos las preguntas. Al principio, en 2016, construimos también digámoslo así, en una hoja de cálculo, una tabla, donde registrábamos el nombre del docente, la identificación del docente, la competencia global, y pues prácticamente era copiar de allá del curso y colocarlo acá, el elemento de competencia, el criterio de desempeño, el enunciado de la pregunta, lógicamente el nombre del curso, y pues colocábamos las opciones de respuesta, las alternativas de respuesta, donde siempre en esta matriz ubicaríamos solo por ejercicio de, digamos, de condiciones de crear un banco, porque hacia allá vamos, pues identificábamos siempre la respuesta, la alternativa de respuesta correcta en la letra A, siempre. Pero esto era simplemente como ejercicio acá. Cuando íbamos a la plataforma, ya la creábamos de manera aleatoria, ¿cierto? Y la justificación, la respectiva justificación, ¿sí? A la respuesta correcta y a las respuestas incorrectas, y la citación de donde habíamos sacado la fuente de esa pregunta. Siempre era muy oportuno, y lo hemos dicho en las capacitaciones que hemos hecho, que tener la citación, la referencia donde sacamos la fuente del conocimiento era un respaldo, iba a ser un respaldo en el momento en que nuestros estudiantes, pues lógicamente, pidieran razón de por qué esa respuesta y no otra. Entonces siempre íbamos a tener un respaldo ahí. Bueno. Vamos. Entonces, ya dijimos como las características. En el camino irán saliendo otras, pero ahora veamos las generalidades. Entonces, el elemento de un ítem, como dije, tiene un enunciado. El enunciado suministra al estudiante la información necesaria y suficiente. Hace referencia al conocimiento partiendo de situaciones o problemas. Es decir, que en nuestro caso, en que nuestros estudiantes tienen que lograr unos resultados, hoy hablamos más de los resultados que de las competencias con el decreto 1330, pues lógicamente, pues es algo que no me hace perder, porque yo pues trabajé un tiempo con el SENA y manejé muchos resultados. Entonces, adoptarlo ya al Ministerio de Educación Nacional, a lo que venimos trabajando ahora, pues no es realmente un cambio sustancioso a mi manera de ver. Entonces, ese enunciado siempre va encaminado a contextualizar al estudiante en ese resultado o en esa competencia, para que él se ubique al dar la respuesta. Entonces, el contexto
sitúa al estudiante en un escenario o lugar y responde a la pregunta ¿dónde? Ojo, recuerde que no utilizamos en el ítem palabras que denotan pregunta. Simplemente esa pregunta ¿dónde? Es para que se comprenda cómo está hecho ese contexto. Y el constructo es el conocimiento primario esencial y responde a la pregunta ¿qué? Entonces, prácticamente nosotros vamos generando estas generalidades en la construcción o diseño del enunciado. El criterio de desempeño hace referencia a la aplicación del conocimiento en contexto laboral y responde a la pregunta ¿para qué? El reactivo es el estímulo a la respuesta que se espera de parte del estudiante, proporcionando la información que se hizo a la competencia, en este caso al resultado. Las 4 alternativas de respuesta, pues, básicamente lo que definen es una relación coherente. Estas alternativas de respuesta tienen una característica o tienen varias características. Tienen que tener una simetría en extensión. Las respuestas no pueden ser alternativas de respuesta demasiado largas y pretenden ser una continuidad del ítem. Por lo tanto, no se comienza con letra mayúscula, sino con letra minúscula. La respuesta empieza con letra porque se pretende que sea una continuación, letra minúscula, porque se pretende que sea una continuación del ítem. Y allí, lógicamente, no se trata de que en esas alternativas de respuesta se coloquen cáscaras. No, debe ser coherente al ítem, a la respuesta y al tema. En ninguna parte puede aparecer ninguna de las anteriores, todas las anteriores, o la respuesta es A y B. ¿Por qué? Porque esto no es de selección múltiple con múltiple respuesta. El modelo de RAX es selección múltiple con única respuesta, que es distinto. Y eso es lo que venimos manejando. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí sobre estas características y generalidades del ítem. De mi parte no, todo está muy claro. Perfecto. Todavía no, todavía. Bueno, de acuerdo. Entonces acá tenemos un ejemplo. Este ejemplo es tomado, básicamente, bueno, yo traigo varios ejemplos. Este ejemplo es tomado de un curso de análisis financiero. Entonces, tenemos, para ir leyendo cada uno de estos puntos, así como acá, el enunciado, el contexto, el constructo, el criterio de desempeño, el reactivo y las alternativas de respuesta, quisimos organizar esto de una manera colorida, como tratando de buscar una instrucción didáctica. Entonces, ejemplo del ítem. Un profesional del área financiera conoce estrategias que le llevan a identificar los riesgos en las operaciones. Ahí contextualizamos, ¿sí? Lo que estamos haciendo es contextualizar el enunciado, ¿sí? Luego aparece en color azul mar, que se realizan en las organizaciones. Entonces, lo que estamos haciendo allí es el contexto, ¿sí? Bueno. Eso, para ello se requiere de herramientas de análisis financiero que le ayuden a minimizar el riesgo en las operaciones. El color rojo me está indicando entonces del constructo. Estamos hablando de un tema particular de análisis financiero en herramientas financieras. Entonces allí el estudiante ya ubica, lógicamente, dentro de los conocimientos adquiridos, que las herramientas de análisis financiero se aplicarían de tal forma, identificando los temas como análisis horizontal, análisis vertical e indicadores financieros, ¿cierto? Que son casi 18 indicadores financieros. Entonces, volvemos. Permitiendo medir las posibles desviaciones en torno al plan financiero, estableciendo prioridades y evaluando la consecución de los objetivos.
Luego viene un conector. Siempre hemos utilizado como un documento de más de 500 conectores, más o menos, donde utilizamos lo que más se apropie, se necesite para crear esa reacción de respuesta en el estudiante. Entonces decimos, en consecuencia, el profesional del área financiera cumple estos propósitos analizando los siguientes insumos. Ese es el reactivo, ¿cierto? Entonces tenemos un criterio de color verde, un conector y un reactivo. Siempre el ítem va diseñado de esa manera, ¿sí? Ahora bien, cuando estamos empezando, lógicamente damos cierta flexibilidad a que de pronto los profesores que empiecen a diseñar tengan un poquito es decir, que vayan adquiriendo como experticia en el asunto y por tanto no somos tan rigurosos en medir estas generalidades, porque ustedes tal vez se van a encontrar al revisar preguntas y van a decir, uy, pero esto no tiene el rigor que Nicolás nos indicó. Entonces, básicamente lo que suma es el enunciado, el conector y el reactivo. Si la pregunta está bien diseñada, basta con esas tres cosas, pero estamos hablando que las preguntas tienen que tener la inteligencia del modelo de Rasch y por tanto estas son las generalidades. Vienen las 4 alternativas de respuesta. Como les dije, siempre ubicaremos a manera de ejercicio, no para la construcción del instrumento de evaluación de los estudiantes, la respuesta en A, no para ellos, sino para nosotros, para identificar que la respuesta siempre va a ser la alternativa verdadera, la A. Entonces está A, B, C, D. A, el balance general y los estados resultados. ¿Qué es lo que nos está diciendo el reactivo? El profesional del área financiera cumple estos propósitos analizando los siguientes insumos. Evidentemente, en el análisis financiero, los estados básicos financieros son el punto de partida para hacer su análisis. El análisis del comportamiento de una empresa a 3 años, a 2 años, ¿cierto? O a 1 año, ¿cierto? Podríamos nosotros decir, pero claro, necesitamos un comparativo de varios años para hacer un análisis financiero y lógicamente lo hacemos de esa manera. Necesitamos un balance general y un estado de resultados para poderlo hacer. B, el presupuesto y el balance general. Respuesta equivocada. C, estado de resultados y flujo de efectivo. Respuesta equivocada. El flujo de efectivo y el balance general. Respuesta equivocada. Pero todos tienen que ver con el análisis financiero. Preguntas hasta allí. Ahora que estabas mencionando los elementos como fundamentales y que no deberían de faltar, aparece, ahí estoy como escuchándome 2 veces. Sí, tienes eco. Listo, ahí entonces eso. Mencionaste los elementos fundamentales que no deberían de faltar, aunque el profesor le falte uno, digamos que hay unos que sí son básicos y necesarios. El contexto salía, pues no lo escuché ahí, el contexto no es muy necesario en la pregunta, pues en el enunciado. El contexto, como estamos trabajando lógicamente en las ciencias económicas, administrativas y contables, nosotros lógicamente que tratamos de que los conocimientos aprendidos teóricos, ese saber conceptual, pues pase rápidamente al saber procedimental, ¿cierto? Porque estábamos hablando de competencias y ahora más que estamos hablando de resultados. Nosotros prácticamente que estamos indicándonos y exigiéndonos que un estudiante a tener los conocimientos fundamentales del análisis financiero vaya al área productiva y los cumpla, ¿cierto? Entonces, por eso es que tenemos que ubicar en el contexto donde se hace ese trabajo, ¿cierto? El área productiva donde se hace, en este caso el área financiera. Entonces, si decimos que son en las organizaciones, pues lógicamente lo vamos a hacer allá. Pero vuelvo a decir, eso es muy sutil ya en el manejo
del diseño del ítem. Por eso yo digo, cuando yo he revisado los ítems a los docentes que están empezando, basta que me cumplan 3 cosas: el enunciado, el conector y el reactivo. Eso es básicamente. Pero si vamos al rigor del modelo de RAS, ¿cierto? Que se necesita experticia para llegar allá. Y como, por ejemplo, cuando participé en diseño de preguntas del IFEX, ellos básicamente clasificaban el nivel de preguntas, ¿cierto? Hay una pregunta que tiene un rigor bajo, un rigor medio y un rigor alto, ¿sí? Y ellos lo llaman peso. Entonces, de acuerdo a eso, pues lógicamente las de mayor peso son las preguntas más elaboradas. Pero vuelvo a decir, eso lo da la experticia, el tiempo. No puede uno llegar a exigirle a un docente de que entre con experticia a hacer este modelo porque no es fácil, siempre demanda tiempo y bueno, es solamente en el ejercicio que vamos logrando resultados de buenas preguntas. Perfecto, Nicolás, muchas gracias. Con gusto. Bueno, entonces, como les decía, lógicamente entonces nosotros nos basamos en 3 saberes: el saber conceptual, el saber procedimental y el saber actitudinal. ¿Por qué el saber actitudinal? Porque a nosotros nos cuestiona de que los profesionales, lógicamente, pues cada vez en el país tienen que salir profesionales con unas claras definiciones de su actividad en el campo de la actitud y de los valores y de su compromiso con las organizaciones y de su compromiso con la gente, con los productos que hace, con los servicios que presta. Entonces, básicamente, sí incluimos en los instrumentos de evaluación 1 o 2 preguntas. No son muchas, pero siempre tenemos relación a las preguntas actitudinales, por eso están allí. Veamos otros ejemplos, por ejemplo, del curso de cartera de crédito. El tema es elementos, pues la competencia, elementos conceptuales o conocimientos esenciales del saber conceptual. Allí hay unos criterios como métodos para la gestión de cobro, normatividad vigente para el cobro de cartera, manejo de los bienes recibidos en acción de pago. El elemento de competencia global implementa los procesos seguimiento y evaluación de la cartera de crédito de la empresa de acuerdo con las políticas y normatividad vigentes. Como digo, eso sale del curso de la planeación didáctica también. Elemento de competencia, aplicar los mecanismos de recuperación de cartera de crédito de acuerdo con las políticas institucionales. Criterio de evaluación, identifica las técnicas para la gestión de cobros teniendo en cuenta las particularidades de cada cliente. Entonces viene el enunciado. La gestión de cobros es una de las actividades más importantes de la organización. Esta debe estar en sintonía con el departamento de mercadeo y debe proporcionar un buen flujo de caja para la empresa. De ahí que viene el conector. Se requiere señalar dentro de la gestión de cobros los tipos de aviso de cobranza. Mire que en ningún momento tenemos palabras como, cuándo, dónde, signos de interrogación, signos, 2 puntos, signos, puntos suspensivos. En el ítem no aparece absolutamente nada de eso. Esa es la metodología de RAS. Vienen las 4 alternativas de respuesta. A, avisos de vencimiento, llamadas de cobro y cartas de cobro. Está resaltado en amarillo porque esa es la respuesta correcta. B, avisos de vencimiento, llamadas de cobro y cobro jurídico. Ahí hay un distractor que es el cobro jurídico que no se hace allí en ese requerimiento, ¿sí? Dentro de la gestión de cobros de tipos de avisos de cobranza. Ese no es un tipo de aviso de cobranza. C, cobro prejurídico, llamadas de cobro y cartas de cobro. D, avisos de vencimiento, llamadas de cobro y recurso de dación de pago. Como ustedes pueden ver, pues no es lógico que estamos midiendo matemáticamente la simetría, pero la extensión de cada alternativa de respuesta
básicamente es simétrica a la otra. La única que está un poquito más larga es la D, pero procuramos que la extensión de la respuesta guarde simetría entre las alternativas, ¿sí? Y lógicamente pues allí tenemos tomado, de donde se tomó la información, lógicamente pues emprendepyme.net 2016, aviso de vencimiento y carta de cobro, y la URL donde está tomada la información. No sé si van surgiendo inquietudes o discrepancias, porque también puede haber eso, ¿cierto? Y vale la pena que hagamos también como nuestros aportes. Sí, yo tengo ahí también otra inquietud con el tema de la citación, ¿cierto? Y referencia completa en la pregunta. ¿Dónde iría esa citación? Porque me preocupa que el estudiante se ponga de muy creativo e ir a buscar la página, ¿cierto? O el documento y empiece a hacer una búsqueda ahí detallada de su respuesta. Sí, no, los instrumentos de evaluación no se les da a los estudiantes la citación. La citación es para nuestro banco de preguntas. Ah, perfecto, es así. Sí, ajá. Como tampoco se le ceden al estudiante las respuestas, como tampoco lo hace IFEX. Nosotros no damos respuestas, nosotros justificamos las respuestas, pero nosotros no damos respuestas porque se nos dañan los instrumentos de evaluación. Yo tengo otra pregunta. O Sí. sea que la retroalimentación es la justificación, pero, Uh-huh. o sea, como a modo de justificación, pero nunca se le dice al estudiante cuál es la respuesta. Esa es la No. retroalimentación. Sí, correcto. Nosotros no damos las respuestas. Uh-huh. Como no lo hace IFES tampoco, a menos de que haya una solicitud del estudiante, no la hemos tenido, bueno, en mi curso de pronto había un estudiante y yo lo que les digo, porque muchos de ellos me dicen que le enviemos las respuestas, yo les digo, yo no puedo enviar las respuestas porque es daño en instrumento, pero sí nos podemos sentar a socializar y a revisar juntos la prueba. Y entonces yo con él y ya le pido que no vaya a grabar, que no vaya a tomar fotografías, sí, porque nosotros en la universidad, en la facultad, ya tenemos por ahí unas 1500 preguntas que hemos construido a lo largo de 4 años prácticamente, 16, 17, 18, 19, 20, 5 años. Entonces, pues si entregamos la respuesta a los estudiantes prácticamente eso se empieza a compartir y perdemos todo el trabajo. Claro. Eso, esta es una recomendación de pronto entonces para todos los programas. La idea es que esto se replique en todos los programas, porque ya veo que es como algo que ya ha venido ajustando la facultad, ¿cierto? De Ciencias Económicas. Entonces, porque yo noto que voy a dar un ejemplo porque es el que yo conozco, ¿cierto? En psicología, cuando creábamos este tipo de pruebas, pues al estudiante sí o sí había que darle la respuesta porque la exigía. Entonces nos poníamos como en problemas. Ahora es entrar en otra tónica acá a nivel institucional para poder manejar esta prueba, ¿cierto? Pero pues siempre, o sea, siempre ha sido como las políticas. Vuelvo a citar la parte procedimental del IFES. Ellos nunca dan respuestas. El SENA, yo trabajé hace algunos años y varios años trabajé para ellos en contratación de servicios, evaluación de competencias laborales. Y yo alcancé pues a evaluar orientar formación presencial, orientar formación virtual, cartera de crédito, servicio al cliente, análisis financiero. Y alcancé a evaluar a los trabajadores de muchas empresas, lógicamente, de las empresas educativas, pero también de empresas distintas a la educativa, y nunca dábamos las respuestas. O sea, dentro de digamos así, la inducción que dábamos a los trabajadores para obtener la certificación en competencias laborales, estaba muy claro de que los instrumentos ellos los debían responder y que básicamente
se evaluaba de acuerdo a la batería pues, de respuestas y nunca dábamos las respuestas, a menos de que alguien denunciara que había una pregunta que no era adecuada. Entonces nos sentábamos con la persona, la líder del área, respondía a todos los requerimientos, pero porque si no se dañan los instrumentos. Bueno, vamos al saber procedimental de la misma cartera de crédito. ¿Alguien va a aportar algo? Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, correcto. Ah, bueno. Bueno, primero agradecerle porque aquí nos está aclarando muchas cosas que teníamos como pendientes con este tipo de pruebas, aprendiendo mucho. ¿Hay algún tipo de recomendaciones para las opciones de respuesta? Porque digamos que hay una idea muy antigua y es que debe haber una respuesta cascarita, una respuesta opuesta, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si nos iluminas en este sentido. Sí, con mucho gusto. Mire, en la metodología TRI tenemos que tener claro que esto debe ser un verdadero ejercicio intelectual. Por tanto, acá nosotros no hablamos de cáscaras. Nosotros podemos hablar que en la metodología, y esto los estudiantes lo tienen que entender, hay unas comprensiones literarias. Uno le dice al estudiante, usted debe leer muy bien el enunciado para saber qué le está pidiendo y responder adecuadamente, de una manera acertada. Lo que ocurre en las alternativas de respuesta es que se está hablando de lo mismo, pero muchas veces hay respuestas muy parecidas, pero hay una que se acerca mucho más, de una manera muy contundente, a la verdad. Esa es la respuesta adecuada. No la que es como medio adecuada, sino la que es totalmente adecuada a la verdad. Es una aproximación a la verdad. Ahora, lógicamente, eso sí se debate pues con todo lo que en filosofía aprendemos de que la verdad es tangencial, ¿cierto? Y eso lo aprendí en el primer nivel de doctorado, ¿sí? Ver una tangente y que lógicamente una línea perpendicular y que hay una tangente que se aproxima a la verdad y que mi verdad es tan verdad como la verdad del otro. Pero acá estamos hablando de un conocimiento que estamos evaluando, que ellos vieron, porque nosotros no evaluamos algo que los estudiantes no van a ver en el curso. Nosotros partimos de los módulos y de las actividades que enseñamos y de los artículos a los cuales hacemos referencia y le advertimos al estudiante que es de ahí, de esos elementos donde vamos a hacer la prueba. No podríamos ir a evaluar al estudiante, caerle de sorpresa en algo que él no haya visto. Tiene que haberlo visto y por lo tanto debe responder con contundencia según el conocimiento. Muchas gracias. Con gusto. Entonces acá está el saber procedimental, el elemento de competencia, que implementa los procesos de global, competencia global, implementa los procesos, seguimiento, evaluación de la cartera de crédito de la empresa de acuerdo con las políticas y normativas vigentes. Elemento de competencia, aplicar los mecanismos de recuperación de cartera de crédito de acuerdo con las políticas institucionales. Criterio de evaluación, plantea una recuperación de créditos extrajudicial de conformidad a las políticas institucionales. Antes habíamos visto un saber conceptual, ahora vamos a ver una respuesta de saber procedimental. Entonces, acciones que evidencian la ejecución de la función y el resultado tangible del desempeño, pues ese es otro criterio. Entonces vamos a ver. Calcula cartera de crédito, el enunciado. El enunciado. El índice de cuentas por cobrar o rotación de cartera muestra el número de veces que se cumple el ciclo de venta y recaudo en un año, dado que la fórmula recomienda dividir las ventas a crédito en el periodo sobre el promedio de cuentas por cobrar, y esto nos dará como resultado el número de veces de rotación. Por tanto, si en una empresa se tiene que las ventas a crédito en el periodo fueron
de 365.000 pesos y el promedio de ventas fue de 2, una por 10.200 y otra por 12.000, de acuerdo a la información anterior suministrada, la rotación sería D. Mire que hay una continuidad. La respuesta debe guardar continuidad con ese ítem, con la totalidad de la pregunta. Entonces, acá lo que hacemos es, cada vez que hay un algoritmo o una regla, lógicamente nosotros tenemos que darla al estudiante. Todos los algoritmos se dan. Él tiene que partir de que ese algoritmo es como un axioma y que por tanto se debe apegar a él para dar la respuesta que se necesita. Entonces, la respuesta está resaltada en amarillo. Entonces, luego de hacer la operación que el estudiante debe hacer con exactitud matemática, dirá que la cartera tiene que rotar 32 o rotó 32.9 veces. La respuesta A, 22.5, la respuesta C, 101.4, la respuesta D, 201.8. ¿De dónde salieron esas cifras? Normalmente, cuando yo estaba aprendiendo a hacer la metodología, los primeros pinitos que hice, nos decía la profesora en Bogotá, nos decía, mire, es que usted debe aprender a ver de qué manera a través de esta pregunta se podría equivocar el estudiante. Por ejemplo, matemáticamente hablando, aquí ¿qué estamos haciendo? Una división. Luego, ¿una división de qué? De variables. Luego, no es una multiplicación. Ah, pero el estudiante se confunde y multiplica. O el estudiante, un ejemplo. O el estudiante eleva a la potencia. Pero es que no es elevar a la potencia, pero es que no es multiplicar, es dividir. Entonces el estudiante matemáticamente tiene que dar la razón procedimental de cómo se calcula las veces que tiene que rotar una cartera de crédito. Opiniones sobre la pregunta. Tiempo de respuesta, porque aquí sí tienen que hacer todo un análisis de lo que le están diciendo y caer en cuenta del dato que le están pidiendo, ¿cierto? O que cae ahí. Yo no sé realmente cuando nosotros estamos trabajando en plataforma, estas preguntas elaboradas para mí pues son mucho más elaboradas de las que conozco. Realmente ¿qué tiene el estudiante ahí para poder trabajar? Tiempo en plataforma para responder. Sí, normalmente, por ejemplo, nosotros realizamos una sola prueba, la prueba final. Nosotros en este momento estamos elaborando entre 20 y 24 preguntas. Digo que estamos elaborando entre 20 y 24 preguntas. Yo, por ejemplo, tengo en este bloque académico mercado de capitales. Mis muchachos van a hacer hacia el final una prueba de 24 preguntas donde les doy 72 minutos para responderla. Entonces, lógicamente, ellos tienen que, por pregunta es, vamos a ver cuánto sale, por pregunta son 24, tienen como 3 minutos, algo así, 2 minutos, 60 segundos, ¿qué? 2 minutos 25 segundos como para responder cada pregunta, algo así. Es el tiempo suficiente y hay que saber que esto nosotros lo hacemos, como dije al principio, como una preparación próxima, remota, próxima, inmediata a las pruebas Saber Pro o a las pruebas TANTI. Entonces, lógicamente, lo que estamos haciendo es activando en el estudiante ya una competencia de irlo preparando hacia allá. Perfecto. Ahí yo tengo algo relacionado, una inquietud relacionada a nuestro trabajo y al acompañamiento que hacemos a los expertos temáticos. Creo que a usted le tocó de pronto esa parte donde construíamos el contenido, se construía el contenido y habían unas actividades que eran más bien no calificables
sino que era como de recordación de conceptos y demás. Eran muy simples, pero ese tipo de ejercicios, digámoslo así, no son apropiados para esos momentos no calificables, es decir, que está por fuera de esta evaluación modelo Saber Pro. ¿Se puede seguir implementando o es mejor que no? De hecho, nosotros hacemos una prueba diagnóstica. Para nosotros la prueba diagnóstica no es un indicador muy grande. A mí me gustaría, apenas nosotros vamos en la segunda semana, mis muchachos acabaron el lunes de hacer su prueba diagnóstica y pues lógicamente uno se da cuenta ahí de los conocimientos básicos que tiene que tener, por ejemplo, en mi caso, un curso de mercado de capitales en el cual ellos tienen que conocer, por ejemplo, la teoría de la diversificación de portafolios, etcétera. Yo emití preguntas de ese tipo a ver qué conocimientos tenían y lógicamente la mayoría quedó en 1, en 2, en 3. Entonces yo ya me reúno con ellos en el primer encuentro sincrónico, evalúo la prueba diagnóstica, les digo, bueno muchachos, tranquilos, esto no tiene ninguna incidencia sobre el ponderado final y por tanto lo que vamos a hacer es a comparar esos conocimientos que teníamos inicialmente en el curso a cuando ya terminemos el curso y podamos medir todo lo que aprendimos, ¿cierto? Si se trata de los módulos o los OVAs que se construyen, a mí me parece que las preguntas pueden servir a manera de esa prueba diagnóstica, aunque ustedes están diciendo lógicamente que ya el estudiante ha leído y lógicamente como a manera de repaso lo va identificando. Para nosotros sería muy interesante que el muchacho, lógicamente, porque dependemos de esos puntajes, de esos rankings, de esa medición, ¿cierto? De alguna manera nosotros no nos estamos estafando a nosotros mismos, sino que estamos diciendo es que el estudiante cuando enfrente las pruebas Saber Pro conozca la metodología y sea muy ágil en sus respuestas y sea lógicamente coherente con lo que aprendió y que se pueda realmente reflejar un nivel de educación, un nivel alto, un nivel medio, o podamos aprender de nuestros errores, de decir, mira, esto no lo estamos enseñando bien porque ellos no lo han aprendido bien. Entonces, lógicamente, pues, esta es una prueba psicométrica, sirve para medir no solamente al estudiante, sino medir nuestra capacidad en la enseñanza. No sé si ese silencio dice algo. Perfecto. No, perfecto, pero estaba pensando que de pronto alguien más iba a hablar. Vale, vamos a una del saber valorativo actitudinal. Implementa los procesos, seguimiento y evaluación de la cartera de la empresa de acuerdo con las políticas y normativas vigentes. El elemento de competencia, aplicar los mecanismos de recuperación de cartera de crédito de acuerdo con las políticas institucionales. Dar razón de formación integral es como el criterio. ¿Sí? Hay otras, la conducta ética, todo esto sale de la planeación didáctica. Difusión y colaboración como principio imperativo social de profesional, competencia de actualización, conocimientos necesarios para su actuación profesional, observancia de las disposiciones normativas para realizar su trabajo de manera eficaz según las disposiciones legales. Bueno, vamos con el enunciado. Dice, las objeciones son un reflejo normal que definen al interlocutor. Queremos influirle y se resiste al cambio y a la persuasión. De ahí que es importante adoptar una actitud adecuada de complicidad y confianza. Identifique una característica de que contribuye a dar respuesta válida para el cliente. Generalmente la gestión de cobros es un trabajo muy complicado para muchos servidores en el campo de los servicios financieros. Este es un curso de la tecnología de servicios financieros, gestión y servicios financieros. Entonces, la gestión de cobros, pues lógicamente uno encuentra
múltiples casos de clientes y la pregunta está basada ahí, ¿cuál es su actitud que debe tener con un cliente? ¿Cómo debes empezar entonces, A, escuchar con atención, B, delatar nerviosismo, C, interrumpirle cuando se pueda, D, negar la objeción? Lógicamente, pues lo que indica la gestión de cobros es que hay que escuchar con atención al cliente. Este saber valorativo está dado aquí, pero puede estar relacionado con el cuidado del medio ambiente, con su manera de proceder en trabajo en equipo, etc. Esos son los 3 saberes que quería presentarles: saber conceptual, saber procedimental y saber actitudinal o saber valorativo. Tengo otros ejemplos, pero nos podemos extender mucho más y pues tengo que darle como la oportunidad a la compañera también que haga el tema de rúbricas. Yo no sé si tengan preguntas. Yo quisiera agregar que en este tipo de ítems o preguntas también se pueden utilizar imágenes. Las imágenes también enriquecen mucho esta metodología y a partir de una imagen realizar lógicamente el constructo y las alternativas de respuesta. También se pueden utilizar en este tipo de preguntas la comprensión de lectura, la interpretación, el análisis de lectura textual. Entonces se pueden citar autores y a partir de eso sacar el constructo y las alternativas de respuesta. No sé si el tema de pronto deje más interrogantes que respuestas, ya ustedes me indicarán. Profesor, Sí. no, nos deja, yo creo que bastante encaminados a lo que pretenden este tipo de pruebas y sobre todo pues con una gran tarea y una gran labor de estudiarlas a fondo para poder, digamos, realizar las indicaciones adecuadas a los expertos. Eso por este lado. Una pregunta muy sencilla es relacionada con el saber conceptual. Los expertos suelen mucho, puede ser por facilidad también en la escritura de los enunciados, traer citas textuales del contenido que está siendo evaluado, generalmente para traer la definición de un concepto, etcétera, etcétera. ¿Qué recomendamos en este caso? ¿Está bien que lo hagan así? Ellos lo pueden hacer siempre y cuando respeten la propiedad intelectual según normas APA. Pueden decir según, por ejemplo, yo tengo muchas preguntas de economía colombiana basadas en este señor que fue Mauricio Cárdenas. Entonces, según Mauricio Cárdenas, la economía colombiana se define de la siguiente forma, y cito según normas APA textual, ¿no? Según la cita. Y saco entonces el constructo, lo conecto, hago el constructo y las alternativas de respuesta. No sé si a eso es lo que te estás refiriendo. Sí, sí, pero también ellos utilizan precisamente las palabras que usaron en el desarrollo del contenido de sus propios cursos, no en voces de otros autores, sino precisamente de ellos mismos. Bueno, esto lo digo desde el punto de vista porque a estas pruebas, como estamos incursionando nuevos, digamos que se les ha dedicado muy poco tiempo. Los profesores pues ponen como en el último ítem hacer este tipo de pruebas, entonces traen trozos, pedazos del contenido y lo vuelven como pregunta. Entonces, a eso me refería más que todo. Pero Sí, entonces, sí, adelante. Lo debe hacer, profesora, lo debe hacer, pero siempre y cuando, vuelvo a decir, respete la propiedad intelectual y citando según normas APA, lógicamente, y que todas las preguntas no sean de ese estilo, porque entonces no habría ningún diseño. Tendría que aprender a diseñar, porque así quedaría, lógicamente,
No es que no sea válido, es válido, pero pues ahí no se ve como un trabajo de labor, de ejercicio. No sé si me hago entender, lógicamente, pues sí. Sí, es correcto, sí, yo creo que está muy claro. Ahí la pregunta va para, no sé, no sé si los coordinadores, pero sí queda la reflexión de parte de las asesoras, es con los tiempos que contamos, porque digamos que estamos entrando con este tipo de diseño de pruebas a algo un poco más analítico, más reflexivo y que por supuesto tiene mucho más tiempo de preparación, entonces nos queda como esa labor de cómo empezar a incursionar con estas pruebas con los expertos. De todas formas, muchas gracias, profesor. Con mucho gusto. Bueno, yo pues con esto